Vamos a ir al libro Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a dar lectura desde el verso 1 al 18, aunque vamos a abarcar hasta el 27, ¿verdad? Por temas de tiempo. Segunda de Reyes 5, versículo 1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Verso 5. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Verso 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Vamos a dejar la lectura hasta acá, aunque vamos a intentar abarcar todo el capítulo.
Dice en Segunda de Reyes 5, capítulo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero ¿qué dice? Leproso. Naamán era un varón grande y tenía grande estima. Dice que era general. Un general en estos tiempos es, bueno, que podía tener, era como decir, la mano derecha del rey de Siria. Este era Naamán. Viene del hebreo zar, que es jefe, capitán, dirigente o príncipe, más alto rango militar que podía existir. Ese era Naamán. Naamán, un gran hombre, dice que valeroso, fuerte en batalla, poderoso, un hombre de guerra, un hombre valiente, un hombre fuerte. Pero ¿qué dice? En el versículo 1 al final, que era valeroso en extremo, pero leproso. Entonces, viendo esta condición de Naamán, tanto en la posición que él se encontraba a la par del rey de Siria, imaginamos que no necesitaba absolutamente nada hablando físicamente. Lo podía tener todo, lo podía obtener todo a nivel económico, a nivel adquisitivo, podía adquirir lo que quisiera. Era un hombre que estaba en alta estima delante del rey y no tenía ninguna necesidad económica. Pero Mateo 16 nos dice que ¿qué nos sirve alcanzar el mundo entero si no tenemos la salvación? Podemos ir a Mateo, vamos a ir a Mateo 16, verso 26. Vamos a leerlo. Mateo 16. San Mateo 16, versículo 26. Este hombre lo tenía todo hablando económicamente. Hablando físicamente, él poseía de todo. Dice Mateo 16, verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nosotros no podemos hacer nada. ¿De qué le aprovechará a alguien teniéndolo todo, poseyéndolo todo, siendo de alta estima a nivel jerárquico, a nivel del país o a nivel del mundo, teniendo fama, teniendo dinero, teniendo todo, pero si al final no obtiene lo más importante, es el conocimiento del evangelio y de la palabra? Dice que Naamán era un hombre poderoso, valiente, valeroso, pero leproso. La lepra, según Levítico, es sombra de pecado. Aquí Naamán tiene una condición de salud. En ese tiempo era muy dada la lepra, en los tiempos de Eliseo, pero ninguno fue limpio en ese momento. Nadie pudo ser limpio. De nada nos sirve, hermanos, trabajar y trabajar y trabajar por muchas cosas si no tenemos el conocimiento del evangelio, la claridad de la verdad, de la salvación. Proverbios 28, versículo 26. Vamos a ir a Proverbios, al libro de Proverbios 28. A veces nos quejamos por algunas circunstancias o condiciones que se padecen, ¿verdad? Proverbios 28, versículo 26. Proverbios 28, verso 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Proverbios 28, verso 26. El que confía en su propio camino. No podemos confiar nosotros y confiarnos y andar en nuestro propio pensamiento. Ahorita vamos a desarrollar más esta idea. Les voy a decir por qué. Porque Eliseo él tenía su propio pensamiento, Naamán tenía su propio pensamiento, su propio estilo, su propio deseo, y él confiaba en su camino, pero era leproso, era un hombre que estaba padeciendo muchísimo. Era un hombre que tenía una gran dificultad en este momento
Y dice el verso 2, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Estoy en Segunda de Reyes nuevamente, no perdamos, ¿verdad? El texto principal, Segunda de Reyes 5, versículo 2. Dice que había una muchacha de Siria, dice que, y de Siria había salido bandas armadas, perdón, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha cumple la función que usted y yo debemos de cumplir en la iglesia como hijos de Dios, conocedores de la palabra, como conocedores del evangelio verdadero. Ella fue cautiva. Está pasando una situación, una circunstancia fea, está siendo despojada de su propio país, de sus costumbres, de su Dios. Está siendo cautiva por medio de la guerra. Fue llevada y servía a la mujer de Naamán. Era una servidora. Pero vemos la función y la conexión que esta muchacha hace para que Naamán pueda encontrarse con el Dios verdadero. Para que Naamán pueda ser curado de su lepra. Y no solo de su lepra, sino hasta inclusive de su pecado. Dice en el verso 2 que esta muchacha servía a la mujer de Naamán. El verso 3 nos dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella sabía cuál es el Dios de ella. Ella conocía cuál era el Dios de Eliseo. Yo espero, hermano, que usted tenga claro en esta mañana cuál es su Dios. Y el miércoles en la enseñanza del pastor Ring, pudimos constatar, ¿verdad? Y confirmar que si él tiene cuidado de los pajarillos, en Mateo 6. Si él viste los lirios, que ni aun Salomón con toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos, que es hierba del campo que hoy florece, la noche se marchita, el otro día ya no está. ¿Cuánto más no cuidará él de nosotros? Entonces es necesario que nosotros tengamos la fe que tenía esta muchacha que estaba cautiva en Siria. Ella era del pueblo de Israel y se la llevaron cautiva. Y ella dice, si mi siervo Naamán conociera, en el verso 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Porque sabe y confía en el Dios que tiene. Hermano, hermana, ¿usted está confiando en su Dios? Sin importar la circunstancia, la situación que está pasando. La lepra, una enfermedad incurable. Al día de hoy se trata, pero no se puede curar. Es tratable, ya casi no está, se previene. Una enfermedad incurable para estos tiempos, mayor aún. Pero ella sabía que Dios tenía el poder, que tenía la oportunidad de poder sanar a este hombre. Entonces ella cumple la función de la iglesia. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Ella es un miembro de la iglesia, aunque está en otro lugar. No sé en dónde estás, en qué lugar estás, dónde te desenvuelves diariamente, con quién trabajas, con quién estás comunicándote, pero ella estaba con Naamán. Estaba en otro país, con otras costumbres, con otros dioses. Pero ella no pierde su fe en ningún momento. Ella en todo momento está creyendo en quién, en su Dios. Yo espero que usted cuando está en su trabajo o cuando está en sus estudios, con esas filosofías, ¿verdad? Que hay ahora por doquier, usted no pierda su fe, usted no pierda su norte. Cuando estás pasando circunstancias, pruebas difíciles, cuando estás lejos de la iglesia, porque aquí es muy fácil creer, ¿verdad? Aquí la fe nos es aumentada, nos dan una palmadita en la espalda, el Señor nos habla a través de su palabra, pero cuando estás entre semana, cuando estás en pruebas, en situaciones difíciles y tienes que tomar decisiones,
Ella es solo una sierva y le dice, si mi señor le hablara con el profeta, podría ser sano. Ella es solo una sierva, no sabía la reacción que podían tener. Nosotros somos parte de la iglesia y necesitamos con fe recurrir a ese Dios, al mismo que fue Naamán después de este consejo del verso 3, que le dice esta muchacha. En el verso 4, entrando Naamán a su señor, ¿a quién? Al rey, ¿verdad? Al rey de Siria. Dice el verso 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Así van a visitar al profeta de Dios. Así va a buscar Naamán la salvación de su condición de salud. ¿Cómo? Con las cosas de este mundo, con lo tangible, con dinero. ¿Qué dice que llevaba? Dice en el verso 5, dice, salió pues llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas. ¿Cómo se consigue lo de Dios? ¿Es físico o es espiritual? Lo de Dios es espiritual, pero él no tenía este conocimiento. Y van a visitar y con regalos y con dinero van a tratar de ser limpio de su lepra. Y va a tratar de alcanzar lo que la ciencia no puede. Va a tratar de alcanzar lo que nadie puede curar, que es la condición de su lepra. Pero primera de Pedro 1, versículo 8. Primera de Pedro. No perdamos segunda de Reyes, por favor. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, versículo 1, 18, hermanos, perdón. Primera de Pedro 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vosotros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Sabiendo que fuiste rescatados. Nosotros hoy por hoy tenemos el entendimiento de que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, de nuestra forma pecadora, de nuestra forma pecaminosa en la cual fuimos heredados por medio de Adán, que nacemos en pecado, crecemos como pecadores y damos frutos de pecadores, pero se salva el justo. ¿Cómo fuimos rescatados nosotros de esa vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no con las cosas de este mundo, no diezmando, ni ofrendando, ni haciendo grandes obras? Hubo un cantante por ahí que había donado 40 millones de dólares para medicina a África y por eso se salvó. No es así como somos rescatados, no es así como somos liberados, no es así como somos sanados de ninguna forma. Dice primera de Pedro 1, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo fuimos rescatados? No tiene que ver con dinero. Dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, Efesios 1, versículo 3. ¿Cómo nos bendice el Señor? Vamos a ir a Efesios 1, para que lo leamos. Efesios 1.
Efesios 1, versículo 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición económica, con toda bendición tangible. No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La bendición de Dios y todo lo que viene de Dios tiene que ver con el espíritu, y no tiene que ver con lo físico, no tiene que ver con lo tangible, no tiene que ver con el dinero. No podemos comprar lo de Dios a ningún precio. De ninguna forma se puede alcanzar nada de lo espiritual por medio de las cosas de este mundo. Lo de Dios no se obtiene con lo del mundo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Lo de Dios es espiritual y tenemos que trabajar con el espíritu para buscar y enamorarnos cada vez más de nuestro Dios, cada vez más de la palabra, cada vez más del evangelio por medio de lo espiritual. Y así someter esta carne al espíritu. Pero aquí vemos cómo él llevaba unas grandes regalías, ¿verdad? Cada talento de plata pesa cerca de 42 kilos. Y dicen en Segunda de Reyes, nuevamente, capítulo 5, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, estamos nuevamente, capítulo 5, verso 5, que él iba llevando consigo 10 talentos de plata. Cerca de 400 kilos llevaba. Más o menos, está entre 34 kilos y 42 kilos. Eso llevaba de plata para ir a buscar su sanidad. Verso 6 dice, y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey de Siria envía regalos, envía cosas para que su siervo pueda ser sano. Pero lo envía al rey de Israel. Entonces el rey de Israel se desespera y dice, ¿qué hago yo con esto? Rasga sus vestidos, ¿verdad? Increíble. Dice el verso 7, Israel leyó estas cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo, Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Era imposible, inclusive para la medicina del momento, curar la lepra. ¿Cómo le iba a curar un rey? Era incurable, la lepra era incurable. ¿Cómo hacía? Entonces, ¿qué dice el rey? Claro, el rey de Siria me manda todo esto, me manda a su siervo, y si yo no lo curo, viene en guerra contra mí nuevamente. Y vuelve otra vez a la guerra. Lo que quiere es venirme a despojar de mi pueblo. Es el pensamiento humano que tiene este rey de Israel. Entonces se hace en el verso 7 vemos cómo él no puede, él está claro que es imposible curar la lepra. Pero hermano, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lucas 18, versículo 27. En San Lucas. San Lucas 18. San Lucas 18. Dice, ¿lo tenemos todos, hermanos? San Lucas 18, 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, ¿es posible para quién?
para Dios. Para el hombre es imposible poder alcanzar la salvación. Para el hombre es imposible poder quedar libre de pecado, poder estar santo, puro, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante delante de Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Para el rey de Israel era imposible poder sanar la lepra del siervo del rey de Siria, que era Naamán. Imposible. Pero para Dios es posible. Entonces, regresando al texto de Segunda de Reyes 5, vemos cómo alguien que sí conoce a Dios, alguien que sí confía en Dios, alguien que sí cree en Dios. Segunda de Reyes 5, versículo 8, y que no es cualquier Dios, es nuestro Dios. Es en el que nosotros creemos. Es el que nos rescató, es el que nos redimió, es el que nos limpió. Segunda de Reyes 5, versículo 8 nos dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Dice, mande a Naamán para acá. Venga ahora a mí y sabrá quiénes son los hijos de Dios. Y sabrá el poder de Dios. Y se encontrará con el único Dios de toda la tierra. Hermano, yo les tengo una buena noticia. Usted se ha encontrado con el único Dios de toda la tierra. Con el evangelio verdadero. Así como Naamán va a tener este encuentro. Aunque tiene algo aquí bastante interesante de rescatar. En el verso 9, entonces dice, el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahí venía Naamán con todo lo que él llevaba, con todas las piezas de oro, los talentos de plata, con los 10 vestidos, como si lo de Dios, ¿verdad?, se tratara de dinero, se tratara de este mundo. Ahí él se parquea. En el verso 10, Segunda de Reyes 5, versículo 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué le envía Eliseo? Un mensajero, un mensaje. ¿Qué le envía Eliseo? La palabra. Por medio de la palabra, le dice a Naamán cómo puede él ser limpio. Entonces Eliseo envió un mensajero, envió la palabra diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Nosotros a veces, ¿verdad?, actuamos como este caballero aquí. En el verso 11 dice, y Naamán se fue enojado. ¿Cómo vemos esto? Naamán lleva regalías, camina kilómetros para irse a encontrar con el que le puede curar de su estado de salud, que es lepra, es leproso. Donde la lepra es un mal que los primeros 3 años no se ve, ya a los 6 años ya empieza, ¿verdad? Por dentro del cuerpo, ya a los 9 años, pues ya se van cayendo las partes de su piel. Es un mal muy fuerte. Eliseo, por medio de la palabra, envía al mensajero. ¿Qué es el mensajero? Es un enviado. Nosotros somos enviados, nosotros somos mensajeros de la palabra de Dios. Envía un mensajero y le dice cómo puede ser sano. Hermano, y se enojó. Anda buscando la salvación y se enoja. La salvación de su carne, ¿verdad? Hablando del estado físico. Dice el verso 11, Segunda de Reyes 5, versículo 11, y Naamán se fue enojado. Estaba enojado. Diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, ojo, he aquí yo decía para mí, yo creía, yo pienso, a mí me parece, es lo que yo creo, es como a mí me enseñaron, lo que él creía de cómo iba a ser sano por medio del profeta Eliseo. No como Dios piensa, no como Dios trabaja, no como Dios decide. Yo creía para mí, dice este hombre Naamán. Claro, él está en alta estima, alto rango,
el profeta ni tan siquiera salió a saludarlo, sino que envió un mensajero donde él está acostumbrado a tener reverencia, donde está acostumbrado a que lo reciban, ¿verdad? Con honores. Aquí el profeta ni tan siquiera sale. Él se enoja. Le dicen cómo ser sano y se enoja. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, seguro se imagina, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo en falsas doctrinas o evangelios diferentes al verdadero que llevamos, ¿verdad? De la palabra. Dice, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él se imaginaba todo un espectáculo para quedar ser sano, para ser sano, para quedar limpio de su lepra. He aquí yo creía para mí. No sé si les ha pasado que a veces estamos predicándole a alguien y la gente dice, no, pero es que así no es, yo creo que es así. A mí me parece. A mí un pastor me dijo, es que yo tengo una filosofía. Bueno, ahí, imagínate. Yo tengo una filosofía. Nosotros como pecadores, ¿quiénes somos para opinar cómo nos salvamos, cómo nos rescatamos, cómo podemos quedar limpios de una condición en la que hemos nacido como de pecado, viéndolo a nivel espiritual? No, no somos nosotros, no son nuestros pensamientos. Como dice Isaías 55, versículo 8, ¿verdad? Vamos a ir a Isaías 55, verso 8. Para que vean qué tan lejos estaban amando lo que Dios quería hacer. Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. ¿Lo tienen? Isaías 55, verso 8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Naamán están muy lejos de los pensamientos de Dios. Y él creía para sí que el profeta iba a salir, iba a levantar las manos, iba a invocar, iba a tocar su parte afectada y iba a ser sano. Yo creía que yo iba a ser salvo porque pedía perdón todos los días en la noche y había hecho la oración de fe en incontables ocasiones. Yo creía, es que yo pensaba, es que a mí me enseñaron y a mí me dijeron, hermano, hermana, lo que usted y yo pensemos, creamos, separado de la voluntad de Dios, no vale, no es importante. Por eso tenemos que revisar y todos leer paso por paso, capítulo por capítulo, versículo por versículo, de qué es lo que Dios piensa, cómo es que Dios hace, cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios lo cumple. Primera de Corintios 3, verso 18. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios 3, versículo 18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Los hombres no conocemos o no conocimos a Dios por medio de nuestra sabiduría, porque Dios enloqueció la sabiduría de los hombres, porque no se le fue dado al hombre conocer a Dios por medio de la sabiduría humana, sino por medio de la locura de la predicación de la palabra. Así es como hemos llegado a alcanzar nosotros
el conocimiento de Dios. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, en esta tierra, hágase ignorante. ¿Para qué? Para que llegue a ser sabio, para que alcance sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene directamente de Dios. Entonces vemos que este hombre Naamán se enoja por lo que él cree, por lo que él piensa, por lo que él considera cómo tiene que ser su salvación, cómo tiene que ser su sanidad, cómo tiene que quedar limpio. O sea, él iba a comprar. Cuando usted va a comprar una prenda, dice, quiero que tenga este color y que talle aquí y que sea, o sea, él va a adquirir su sanidad. Él lleva este pensamiento de cómo quiero que sea. Yo pensaba, yo decía para mí. Versículo 12 dice, Abana y Farfar, Segunda de Reyes 5, versículo 12. Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5, versículo 12 dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Si se lavaban los ríos de Farfar o de Habana, iba a ser limpio. ¿Sería limpio o no sería limpio? Si se hubiera metido en los ríos de Habana o Farfar, no 7 veces, sino 1000 veces, igual hubiera salido con lepra. Porque eso no es el mensaje que Dios dejó por medio de su enviado, por medio de Eliseo. Esa no es la palabra que Dios mandó. No es en Habana ni es en Farfar. No es en aquella iglesia, no es en aquella doctrina, no es en este pensamiento. Es que hay muchas doctrinas. Hermano, la justificación de nuestro Señor Jesucristo no es ninguna doctrina. Es el Evangelio. Es la salvación y es la verdad. Es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Así que en ninguna otra forma vamos a ser salvos. Naamán de ninguna otra forma y en ningún otro río, por más limpio y cristalino que fuera, iba a poder ser sano de su lepra. Sin obedecer la palabra de Dios, sin obedecer al mensajero que envía esto, que envía la palabra, Eliseo envía a su mensajero, él no iba a quedar sano. Debemos de cumplir ¿qué? La palabra al pie de la letra. ¿Quién nos dijo a nosotros? ¿O de dónde sacamos que había que pedir perdón para perdón de pecados? Lo dice el mensaje, lo dice la palabra, lo dice el evangelio. No, pues yo creo que ya para perdonar tengo que pedir perdón. Y como yo creo, no es como usted cree, hermano. Romanos 1, verso 16 y verso 17, lo sabemos bastante bien, la mayoría. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo nos va a salvar Dios? Con el poder que Él tiene. ¿Cuál es el poder que Él tiene? El evangelio. No pedir perdón ni otras doctrinas, ni otras cosas, no, eso no es bíblico. Así que es por medio de la palabra la única forma que vamos a llegar al reino de los cielos. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y si no tenemos el conocimiento de la verdad, el poder del evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que no cree, no, al judío primeramente y después al griego. Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así que no hay salvación de ninguna otra forma si no es por medio de la palabra del evangelio tal cual está escrita. No le podemos agregar, no le podemos quitar, mas sin embargo Naamán iba por su propia cuenta, por su propio pensamiento y deseo de cómo él iba a ser restaurado de su salud. Entonces, ya vemos que si se metía en uno de esos ríos, pues no iba a lograr absolutamente nada. Dice el verso 13, hasta los criados creyeron en lo que dijo el mensajero.
Dice el verso 13 de Segunda Reyes 5, versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Era un hombre valeroso. Si lo hubieran mandado a matar a 100 para hacer salvo, él va y mata a 100 o 200 para que sobre. Porque él era valiente, era poderoso. Padre mío, si el profeta te hubiera mandado a hacer una gran cosa, ¿no la harías? Le dicen sus criados. ¿Cuánto más le hacen la pregunta? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. No solo se sanó, sino se salvó. Si se sumergía 6 veces, ¿qué pasaba? Quedaba sano. Si se sumergía 8, no. 7 conforme a la palabra que había enviado el Señor. Así que nosotros tenemos que andar conforme a la palabra, ni más ni menos, sino como dice la palabra. Quedó sano de su lepra y vamos a ver la fe. Entonces continuamos en el verso 15. El verso 15 dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco. No conocía, Naamán no conocía a Dios. Aquí está la salvación de Naamán, ya quedó limpio de su lepra. Pero aquí está la salvación de Naamán en el versículo 15. Dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora Naamán, en agradecimiento, ya ahora él reconoce que no hay otro Dios en toda la tierra, sino el Dios de Israel. Es el único, es el verdadero, no hay otro. No hay uno, no hay dos, no hay tres, solo uno único, el de Israel, que le había librado de su lepra. Entonces él aquí cree que hay. 16. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. El profeta Eliseo no quiere nada de este mundo, porque lo de Dios es espiritual. Él no quiere recibir ninguna ofrenda, él no quiere recibir ningún agradecimiento. Lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos. Y recibimos el evangelio por gracia, y por gracia debemos de darlo. No comerciar, no hacer ningún otro asunto con el evangelio, porque es poder de Dios, no es el poder de nosotros. Yo no puedo hacer nada. Ninguno de nosotros podemos hacer nada. Dios es el que hizo todo y nos lo dejó escrito para que otros también puedan llegar a esa salvación, a obtener esa salvación tan grande. Entonces vemos claramente que el profeta Eliseo no quiere recibir ningún bien, ¿verdad? No quiere recibir nada de parte de Naamán. Entonces Naamán, en el versículo 17, continuamos en el verso 17, dice: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. ¿Qué él quería? Él quería por lo menos llevar tierra de Israel. No se le fue aceptado nada. Él quería llevar tierra de Israel para adorar a Jehová, Dios de los ejércitos. Allá en Siria, no importa, pero con tierra de Israel. Él quería adorar a Jehová. Ya él había creído. Ya él confiaba y creía y no quería adorar a ningún otro Dios. Lo vamos a leer más adelante. Dice verso 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se hará a tu siervo la carga de un par de mulas. Él estaba pidiendo la carga que podían llevar un par de mulas de tierra para llevar a Siria. En esto perdone Jehová a tu siervo. Aquí está la conversión de Naamán y la preocupación.
que le viene ahora, le sobreviene una preocupación. El verso 18 dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey, porque él le sirve al rey, ¿verdad? De Siria, cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Aquí está de una vez excusándose Naamán y diciéndole, perdone a tu siervo si yo por ayudarle al rey tendré que inclinarme para ayudarle a él porque él le tenía que servir al rey de Siria. Si hay que inclinarse al dios Rimón es por el rey, pero yo le serviré a Jehová. No se enoje Jehová conmigo por esto. Él, su corazón está completamente cambiado, transformado. Ya él no adora a Rimón, al dios Rimón de Siria, sino que adora a Jehová, Dios de Israel. Ahí vemos el cambio completo. ¿Y qué le dice el profeta en el verso 19? Dice, y él le dijo, ven paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. ¿Qué le dice el profeta Eliseo? Vaya, tranquilo, ya, y si tiene que ayudarle al rey, ayúdele. Pero su corazón ya está con Jehová. Su corazón ya está con el Dios verdadero. ¿Y cuánto caminó? Dice en el verso 19, y caminó como media legua de tierra. Eso significa unos 5,5 kilómetros, aproximadamente 1 hora había caminado. ¿Por qué este dato es importante? Por lo que viene, por los acontecimientos que vienen. Ya vimos cómo una persona como Naamán, sin conocimiento de Dios, del Dios verdadero, quería que fueran las cosas. Pero ahora vamos a ver a un mensajero de Dios, cómo quiere que sean las cosas, cómo Él quiere que sean, no como Dios quiere. Un mensajero de Dios, ojo, aquí se pone esto interesante. A ver, tiempo. Dice en el versículo 20, el verso 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, ay, ay, ay. Dijo, ¿cómo? Entre sí. Yo creo, a mí me parece. ¿Quién es? Es el siervo de Eliseo, es Giezi, el siervo de Eliseo, el mensajero que Eliseo usa para enviar la palabra de Dios. Giezi dijo entre sí. Yo creo, a mí me parece. E-I-O-U. Aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque Giezi sí conoce a Jehová. Giezi sí conoce a Dios. Entonces, leemos nuevamente verso 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando nada de su mano, las cosas que había traído. Vive Jehová, y mete a Dios en el asunto. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Ay, ay, ay. Aquí se puso serio esto. Él es el criado de Eliseo. Dijo entre sí, corrió. ¿Cuánto había caminado Naamán? 1 legua de tierra, 5,5 kilómetros aproximadamente, como 1 hora de camino. Y Giezi corrió 1 hora tras de Naamán porque dijo entre sí, a mí me parece, yo creo, que mi siervo estorbó a este sirio Naamán. Vea, Giezi lo que adopta. El siervo de Eliseo cree que su señor se equivocó y que tuvo que haber tomado del sirio algo. Según Giezi, para su percepción y según su punto de vista, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio. Ay, pobrecito el sirio, traía cosas y nos iba a regalar cosas. Y Eliseo todo grosero no recibió nada.
le estorbó, es capaz que se enoja este hombre con nosotros. Ah, voy a ir yo tras él. Vive Jehová, dice. Vive Jehová. Metió a Dios en el asunto. Metió a Dios en su pensamiento. Verso 20 nuevamente. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, él mismo: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, mete a Dios, y correré yo tras él y tomaré alguna cosa. Cuando hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, nos vemos afectados impresionantemente. Y nos vemos haciendo la voluntad no de Dios, sino contraria. Vamos a continuar leyendo. Aquí estamos empezando apenas este asunto. Dice el verso 21. Ya vimos cómo Naamán quería que fuera su sanidad, pero ahora vemos cómo Giezi dice que tiene que hacer, no como dijo Eliseo. Como él dice, dijo entre sí, a mí me parece que este pobre Naamán con tantas cosas bonitas que traía para nosotros y Eliseo no agarró nada. No andaba en el espíritu, sino que le tenía la mirada puesta en las cosas de este mundo. Para él, este hombre era más importante las cosas de este mundo que lo que estaba aconteciendo espiritual. Dice el verso 21. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, imagínense, 5,5 kilómetros se había ido. Cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó en el carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien? Naamán dice: oye, pero yo acabo de salir de ahí. No me dijeron nada, no pasó nada. Y ahora veo al siervo de Eliseo en carrera aquí atrás mío. Dice: ¿qué pasó? ¿Y qué? ¿Va todo bien? Sí. Yo me imagino esa acción, ¿verdad? ¿Qué le pasa a este loco ahora atrás mío? Así pensaría yo, ¿verdad? Entonces, ojo, lo que causa estar lejos de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Dice verso 22. Él dijo: bien, mi Señor me envía a decirte. ¿En qué momento Eliseo lo envió a decirle algo? Lo único que Eliseo lo envió a decirle era que se sumergiera 7 veces en el río Jordán para que quedara limpio de su lepra. ¿Y ahora qué dice? 22. Y él dijo: bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí, vea la mentira de este hombre. Eliseo no mandó a decir nada. Y él dijo: bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Vea qué mentiroso. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Eliseo mandó a decir que vinieron 2 hijos de profeta en una hora, que si le rogaba, que si le podía dejar un talento de plata, unos 42 kilos de plata ahí, y unos 2 vestidos, y con eso se la jugaba y hacía, porque era mentira. Es una mentira lo que está aconteciendo aquí. Entonces, y 2 vestidos nuevos. 23. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. O sea, Naamán súper agradecido. ¿Cómo? Le traía 10 talentos, le voy a dar uno nada más. Llévese 2, uno para cada joven de los hijos de los profetas. Te ruego que lleves 2 talentos, le dice en el verso 23, te ruego que tomes 2 talentos, y le instó y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y claro, pesaban 42 kilos cada uno, casi un saco de cemento, y él no podía llevarse todo. Seguro el cálculo: con uno me la juego y los 2 vestidos, y la caminada de una hora, pienso yo. Pero Naamán mandó a sus siervos a ayudarle con los 2 talentos de plata y con los 2 vestidos. Él pensó entre sí: no se moleste Naamán, yo sí quiero alguito. Eliseo no, porque él estaba de seguro orando ahí nada más. Eliseo está en la presencia de Dios. Por eso no salió. Eliseo está con Dios directamente.
el criado no estaba tan conectado, ¿verdad? Con Dios. Entonces, aquí vemos, nosotros no necesitamos esas vestiduras del mundo, hermanos. La vestidura del mundo no nos va a librar de nada. A nosotros nos revistió Cristo, que por medio de la obra en la cruz, Él nos viste de lino fino, resplandeciente. Y eso es su justicia. Ser vestidos de Dios, ser revestidos de justicia, ser salvos, ser justos por la obra en la cruz. Nosotros no necesitamos los vestidos, las vestiduras de este mundo que usan los reyes. Nosotros lo que necesitamos es espiritualmente estar cerca de Dios para no cometer este error que comete este siervo Giezi. Continúa la situación y continúa la mentira. Una mentira siempre lleva a otra. Pregunto, ¿por qué un hijo de Dios, un justo renacido, no debe mentir? Porque San Juan 8, verso 44, dice que el padre de mentira, el que ha mentido desde el inicio de la creación y padre de mentira es Satanás. Es el diablo. Por eso en los hijos de Dios no puede existir la mentira. No debe existir la mentira. Tenemos que andar con verdad, hermano. Giezi, el siervo de Eliseo, mintió por conveniencia. No podemos mentir ni por conveniencia. Nosotros siempre usamos mentiritas piadosas, ¿verdad? Sí, claro, sí, ya voy llegando. Y no ha salido de la casa. Voy en un presón y no se ha bañado. Y no hay un solo carro en la calle. Es domingo, seguro. Usamos ese tipo de mentiritas, ¿verdad? No sé ni para qué. Seamos honestos, seamos sinceros. Nosotros no podemos. Bueno, no tenemos tiempo, pues iríamos a Efesios también. Pero nosotros no podemos andar en mentira, andar con las cosas del mundo. Debemos andar según nuestro Dios. Y el Dios que tenemos es Padre de verdad. Y anda en la verdad y nos ha dado su verdad. ¿Por qué nosotros andamos en la mentira? Porque Giezi miente. Y una mentira lleva a otra mentira, ¿no? Y se hace una avalancha de mentira, la cual van a ver el resultado final. Que es muy preocupante, de hecho. Ok. Entonces ya pasamos al verso 24. Dice, y así llegó a un lugar secreto. ¿Quién llegó a un lugar secreto? Giezi, con los 2 talentos de plata y los 2 vestidos que para sí, que eran para 2 hijos de profetas, pero que eran para él, ¿verdad? Vea usted qué mentiroso. Entonces, el 24, y así llegó a un lugar secreto. ¿Por qué secreto? Para que Eliseo no lo viera. Así llegó a un lugar secreto. Él tomó de mano de ellos y los guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Tráiganlos aquí, ahora se los damos a los hijos de los profetas. Déjenlos aquí. Los dejó en la casa y los siervos de Naamán se fueron. ¿Qué dice el 25? Y él entró y se puso delante de su señor. O sea, ya hizo toda la atrocidad, toda la mentira y llega, ya se acomodó la corbata, ¿verdad? Y todo delante de Eliseo. Feliz con sus 2 talentos de plata y sus 2 vestidos. Dice el verso 25, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, Dios se da cuenta de todo. Dice, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentirota. Había caminado 2 leguas, ya no una legua de tierra, 2 leguas de tierra. Una para alcanzar a Naamán y otra para regresarse. Ya había caminado 11 kilómetros. Y dice que tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mínimo duró 2 horas y no había ido a ninguna parte. Yo no fui, ¿verdad? Yo no fui. Tiró la piedra, escondió la mano. No, yo no fui. No, a ninguno le ha pasado algo así, ¿verdad? Ya ha tenido que esconder alguna situación, ¿no? Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Termina el verso 25 y verso 26 dice, 26, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón
Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, Dios se da cuenta de todo, hermano. Dios es perfecto. Y Dios le revela a Eliseo cómo va a curar a Naamán. Le dice que vaya y se lave 7 veces al Jordán y quedará limpio. No le va a revelar que su siervo, que su mano derecha, que al que usó para enviar la palabra, sanar a Naamán, anda en otro carril, anda en otra línea, anda en la mentira, la cual es de quién? Del diablo, como dice San Juan 8, el padre de mentira. Entonces continuamos en el verso 26, dice a la mitad, le dice Eliseo a su siervo: es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Un mensajero de Dios, utilizado por Dios, servidor, su señor era Eliseo. Y por la avaricia, por tener la mirada puesta en las cosas de este mundo, ahora quedó lleno. La lepra de Naamán se le pasó a él por ser desobediente a Dios. Eliseo, y por mentiroso. Eliseo no lo mandó a Naamán y él dijo que lo había mandado. Que venían 2 hijos de profeta, los cuales eran mentiras, no venían 2 hijos de profeta. Después viene y se presenta a Eliseo, le dice: ¿dónde andabas? No, yo no andaba en ninguna parte. Tu siervo no se ha movido de aquí. Venía con la lengua afuera, los 11 kilómetros caminado seguro, porque iba corriendo a alcanzar a Naamán y él no se había movido de ahí. Mentira. ¿Y qué pasa? Por desobediente es castigado con la lepra de Naamán. Y algo más preocupante, hermanos, no solo él. ¿Qué dice el 27? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. El primer síntoma es un rostro resplandeciente, es un rostro blanco, es el primer síntoma de la lepra. Blanco como la nieve por la desobediencia. Y nosotros, hermanos, los adultos, los que somos padres, tenemos que tener cuidado con nuestras decisiones y cómo andamos en el Señor, cómo caminamos en la verdad, cómo caminamos en la palabra, porque no solo una mala decisión alejada de la voluntad de Dios nos puede afectar a nosotros, sino que podemos afectar a nuestra descendencia, podemos afectar a nuestros hijos. Ellos están viendo su actitud aquí en la iglesia, en la congregación. Usted abre la Biblia, apunta los pasajes y un hermano completo, ¿eh? Un hijo de Dios completo, un Giesi llevando la palabra a Eliseo, cómo quitar la lepra. Pero en casa, ¿no será que usted piensa entre sí, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos desenvolvemos durante la semana? Cuando el pastor no nos ve, ¿cómo hablas cuando el pastor no te ve? Porque Eliseo no lo estaba viendo, él se escondió de Eliseo y se fue. ¿Cómo actúas cuando no estás dentro de la congregación? Eliseo estaba en la presencia de Dios, y así no puede andar tan lejos, tenía que estar a la par de él. Pero se esconde, se escapa durante cerca de 2 horas a cometer una atrocidad y, lo peor aún, a afectar su salud para siempre y la de su descendencia. Entonces, nuestra forma de caminar en el Señor puede beneficiar o puede afectar nuestra descendencia. Puede afectar a los que nos rodean. No, hombre, ese dicen que es hijo de Dios. Jamás. ¿Cómo se le ocurre? Nuestro testimonio y nuestra cercanía a la palabra, al evangelio, nuestra obediencia al evangelio tiene mucho que ver para poder también llevar la palabra a otras personas. Giesi antepuso su necesidad, no sé si necesitaba ropa, no lo sé,
no lo dice la Biblia, pero antepuso su necesidad o antepuso su avaricia. ¿Cómo vamos a desperdiciar tanta plata y tanto vestido tan lindos que estaban? Vienen de Siria, importados por Naamán, directos. Entonces, él antepuso su codicia antes de lo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado para no ser afectados. Mateo 5, versículo 15. San Mateo. En San Mateo 5, nosotros no podemos anteponer nada de este mundo antes de la palabra, antes del Evangelio. San Mateo 5, versículo 15. Que nos dice San Mateo 5, verso 15. Vamos a leer desde el 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están, ¿en dónde? En casa. Dice que vosotros sois la luz del mundo. La luz de Cristo nos iluminó y nosotros tenemos que llevar la luz a todos los demás, a todos los que no conocen la palabra, los que no conocen la verdad. Entonces, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, pues está en el monte, todos la ven. Desde abajo todos ven la ciudad, ¿verdad? La ven en el monte, está arriba, es visible totalmente. El verso 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Esto, el almud era como una caja de medida de harina, medida de trigo, ¿verdad? Digamos que en estos tiempos viene a ser como eh, la alacena, donde usted guarda los granos. Cuando se va la luz, usted enciende una velita, una candela, la mete en la alacena y la cierra. Y queda en tinieblas igual, porque la está escondiendo en la alacena. Entonces nosotros somos la luz y no podemos poner la luz debajo de un almud. Eso era un cajón y lo pone debajo y ahí no se ve la luz. No puede iluminar, no puede alumbrar alrededor. Esto significa sobrevivencia. Nosotros no podemos anteponer ninguna otra cosa. No podemos poner primero nuestra sobrevivencia que el Evangelio. Primero el Evangelio, lo que tiene que verse en el monte, en esa montaña, lo que tiene que salir de usted, que es el Evangelio primeramente. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo hablamos? ¿Qué predicamos? ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Cuál es su deseo? Sí, tenemos que trabajar porque tenemos que sobrevivir, claro, pero primero la palabra. Primero lo espiritual y después lo físico. Dios se va a encargar. Yo estoy seguro que Dios se va a encargar de vestir a Giesi el resto de la vida. Pero ahora no le sirven ni la plata, los talentos de plata, ni le sirven los vestidos con su condición leprosa. Dios se va a encargar de su sostenibilidad. Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. San Mateo 6:33. Todo va a ser añadido. Primero el reino de Dios, primero la justicia, primero el evangelio. No escondas el evangelio. No lo guardes. No lo puedes tener encubierto porque los demás no lo van a conocer. No podemos encubrir el evangelio bajo ninguna costa, a ningún precio. Y Giesi puso su sobrevivencia, ¿verdad? En este aspecto. Y en Lucas 8, versículo 16, San Lucas 8, San Lucas 8, verso 16.
En Lucas 8, verso 16, dice, nadie que enciende una luz cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Entonces, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Providencia, una vasija donde se guardaba el aceite. No la esconde, no la pone, ¿verdad? Con una, no la encubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama. Ima- Imagínese una candela debajo de la cama, el incendio que puede hacer, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene guardar una luz? Pero hablemos de una luz debajo de una cama. ¿A quién vas a alumbrar? ¿Qué representa la cama? ¿Qué hace usted en la cama? Nada. Descansa, duerme, sigue descansando, sigue durmiendo, termina dormitando, ni descansando ni durmiendo, pero ahí está, en la cama tirado sin hacer nada. No podemos poner nuestro cansancio, no podemos poner nuestro descanso, nuestro placer antes que el Evangelio. No podemos poner la luz debajo de una cama. Necesitamos salir de esa cama, salir de nuestra comodidad, salir de nuestro cansancio, salir de nuestro dormitar espiritual y llevar la luz a todos los que no tienen y poder alumbrar a muchas personas. Ese es el Evangelio, es algo espiritual. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, el pastor me dijo que podía hasta las 3 de la tarde. Que ustedes se van a la 1. No, ya estamos finalizando. Necesitamos aprovechar el tiempo, hermanos. No es tiempo, como le dice Eliseo a Giesi, de tomar cosas de este mundo. No es tiempo andar buscando vestidos, plata, andar buscando oro, andar buscando las cosas que de la sobrevivencia de este mundo. Debemos de tener claro que nuestra sobrevivencia y la más importante es la espiritual. Necesitamos estar activos, necesitamos estar predicando en todo tiempo. Giesi no estaba en línea con Eliseo. Eliseo estaba en la presencia de Dios. Giesi se desvió de la presencia de Dios. Giesi se torció de la presencia de Dios y hizo lo que él creía conveniente. Ahí está. Nosotros debemos de estar siempre pegaditos. Cada vez que tengo la oportunidad de recordar todas las prédicas entre semana, de recordar que tenemos que visitar el domingo y estar juntos como hermanos aquí en armonía con mi iglesia. Los sábados para los jóvenes, los niños, estarse conectando siempre, siempre. Y todas las actividades de entre semana para estar oyendo, escuchando. Porque si no escuchamos lo de Dios, ¿qué escuchamos? Lo del mundo, ¿cierto? O escuchamos lo de Dios o escuchamos lo del mundo. Si no hubiéramos venido hoy a la iglesia, ¿qué estaríamos haciendo? Lo del mundo. No estaríamos prestando atención a lo de Dios. Debemos de redimir el tiempo. Colosenses. Vamos a ir a Colosenses. Estamos finalizando, no se preocupen. Colosenses. Colosenses 4. Colosenses 4, versículo 5. Colosenses 4, versículo 5. Bueno, vamos a leer el 3, desde el 3, 4 y 5. Dice el verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, que es la iglesia, por el cual también estoy preso. Aquí está el apóstol Pablo diciendo, nosotros en lugar de andar buscando las cosas de este mundo, atrás de Naamán, atrás de la plata y atrás de los vestidos, debemos de estar orando en todo tiempo. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Orando, dice el verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Por quién?
por los que están hoy en Nicaragua, el pastor Samuel, el hermano Vinicio, ¿verdad? Y todos los que están predicando y todos los que tienen grupos, todos los que han abierto sus casas, debemos de estar orando para que la voluntad de Dios se vaya cumpliendo en todos los que están escuchando el Evangelio. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Debemos de redimir nuestro tiempo, no lo desperdiciemos. Sé que ahora en la actualidad hay muchas formas de poder perder el tiempo. Por medio de la tecnología es una de ellas que nos ayuda a perder el tiempo, pero concentrémonos en lo de Dios, concentrémonos en el Evangelio, en predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Corintios 4, versículo 2, con esto terminamos. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4, versículo 4, vamos a leer desde el 2. Segunda de Corintios 4, 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué aconseja el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. La mentira de Giesi fue oculta y era vergonzoso. Con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. No podemos encubrir más el evangelio. No podemos callar. No podemos meterlo debajo del almud. No podemos tenerlo debajo de la cama. Necesitamos llevar el evangelio a otras personas con la mirada puesta en Jesucristo, con la mirada puesta en nuestro Dios, sin desviarnos del profeta, que en este caso era Eliseo, y él sí se desvía, sin desviarnos de la iglesia, siempre juntos, unidos con el pastor Samuel, que se encuentra haciendo la obra misionera en nuestra hermana República de Nicaragua, donde sabemos que van a haber muchos justos renacidos también, y se va a inundar el evangelio en todo Nicaragua. También va a llevar la doctrina verdadera a muchas personas que van a nacer de nuevo.